Entonces todo el mundo sabía que esto estaba pasando en el trabajo y no lo sabía la propia esposa o el esposo de los dos. Esto es horrible, 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 horrible. ¿Cómo estás, Clara? ¿Y cómo estás, Raúl? Fíjate que, como bien dice, este es el escándalo mediático más duro y más fuerte de los últimos tiempos. Y mucha gente dice, si ellos no hubieran tomado esa actitud de esconderse o de taparse la cara como hizo ella, esto hubiera tal vez pasado desapercibido. Incluso la persona que posteó ese video de ellos, cuando lo tomó de la cámara, dice que no lo hubiera posteado si no hubiesen tomado esa actitud como de esconderse inmediatamente. Pero ¿qué pasa ahora? Hay divorcio, ya el CEO lo votaron. ¿Cuánto dinero va a tener las repercusiones este escándalo y sobre todo qué va a pasar con las familias? Aquí se los cuento. Andy Byron ha presentado su renuncia y la junta directiva la ha aceptado. Eso fue lo que escribió en un comunicado la compañía Astronomer después del escándalo de su CEO, en donde fue captado abrazado con su directora de recursos humanos. Aunque se dice que renunció por voluntad propia, dicen que desde que estalló el escándalo ya estaba súper despedido. Pero el hombre, que tiene una fortuna de varios millones de dólares, dicen que alrededor de 70, negoció un buen paquete de dinero para su salida. Él, que ganaba alrededor de $500,000 al año y también recibía generosas bonificaciones basadas en las ganancias de la compañía y los clientes que él trajera. El hombre también tiene acciones en la compañía y ahora habrá que esperar qué va a pasar con las mismas. Fíjense, si el hombre se divorcia, tendría que pagarle a la esposa la mitad de su fortuna, o sea, alrededor de $15 millones. Tendría que dar manutención de $2 millones por 5 años y child support de $40,000 al año hasta que sus hijos cumplan 18, que sería como $1 millón. Y más o menos se gastaría $500,000 en costos de abogados. En el otro lado de la historia está Kristen Cavott, que, señores, pertenece a una de las familias más millonarias de Boston. Su esposo, Andrew Cavott, es heredero de la marca Privateer Rum y vive con ella en una mansión de más de $2 millones en New Hampshire. Desde que el escándalo salió a la luz, él se fue de la casa y, aunque no han dicho nada públicamente, gente cercana a la familia asegura que los abogados de los Cavott ya están en movimiento. Ella fue suspendida de Astronomer y enfrenta una investigación interna, pero aún no se sabe si renunciará al cargo por la vergüenza pública. El primero de todos es pedir una disculpa pública desde el punto de vista auténtico de quién es realmente la persona, reconociendo que él también es un humano y que puede cometer errores. Otro es el silencio mediático. En un momento tan caldeado como el que está pasando este personaje ahora mismo, lo más importante es que él se mantenga a bajo perfil y que no tome acciones de emocionalidad frente a lo que puedan estar diciendo de él de manera pública. Luego del escándalo, Coldplay dio su siguiente show en Wisconsin y Chris Martin le dijo a la audiencia que ya iba a grabar la Kiss Cam, así que estuvieran atentos. Los memes no se han hecho esperar, los hay por todos lados. Hasta famosos como J Balvin recrearon la escena y Julián Gil explicó qué se debe hacer si te cachan en un concierto. Aunque ha generado risas y comentarios a nivel mundial, los implicados aún no se han pronunciado, pero para los expertos, los hijos son los que más se verán afectados. Bullying en la escuela, ser señalados por el comportamiento de sus padres. Una de las cosas importantísimas para hacer es que los padres tengan tiempo de sentarse con los hijos a ayudarlos y a enseñarlos y a guiarlos a cómo manejar esta situación. La chica que grabó el video de la pantalla y que lo publicó en su cuenta de TikTok ha ganado millones de seguidores en un video que ya sobrepasó los 50 millones de reproducciones. Dijo sentir pena que su video provocó tremendo escándalo. Y la empresa Astronomer está intentando salvar su reputación a toda costa. En algunos foros ya lo llaman el caso Bill Gates versión 2025. Fíjate que mucha gente está diciendo, pero todas las críticas se han enfocado en él. El CEO, él es del que más se habla, pero la mujer, que también era casada, pues tampoco, no se ha pronunciado tampoco, pero mucha gente dice, ¿qué pasa con ella? ¿Por qué no le han criticado también esa acción de infidelidad de ellos? Lo cierto es que se ha convertido en un fenómeno viral, este caso, y ya como les dije en la historia, más de 50 millones de vistas tiene este video. Imagina, Tania, que este hombre, que tenía un buen trabajo, ganaba más de $500,000 al año, en una compañía donde él también recibía más dinero que eso, con lo que le daban al final de año de los stocks o de lo que fuera,
ha perdido su trabajo y la esposa inmediatamente se divorció de él. También esta mujer que tú dices que no hablan de ella, que estaba a cargo de Human Resources, como dice, también perdió a su esposo. Y estaban los dos teniendo un affair en el trabajo que toda la gente que estaban con ellos lo sabían, porque tú ves los amigos de ellos que están ahí al lado, con la cara como lo tienen. Entonces todo el mundo sabía que esto estaba pasando en el trabajo y no lo sabía la propia esposa o el esposo de los dos. Esto es horrible, 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 horrible. Y como decía Tania, los mayores afectados van a ser los hijos de cada uno, de cada parte, porque a ellos son los que le van a... Los más afectados es él, por el bullying, Raúl, y que están súper expuestos. Gracias, Tania. Deberían de pedir una disculpa pública. No creo, porque sí, deberían de pedir una disculpa, pero eso no lo va a ayudar. Eso no lo va, no van a hacer que no se divorcien de él. No. Eso no van a hacer. Ya no sé. No, por eso te digo, los que van a salir afectados son los hijos, porque al final del día van a estar diciendo, si viene un hijo por ahí, hacen así, ya obviamente ahora, ese es tu papá. Yo le tengo un consejo muy bueno a alguna persona. Si usted quiere que su esposa lo deje o su esposo lo deje, vayan a uno de estos conciertos y póngase ahí a jugar con la novia. Ahora, Raúl, es que como dicen, el diablo no duerme, porque dentro de 80,000 personas enfocaron a ellos. Eso es increíble. Si lo ves desde un punto de vista de un dron aéreo, son muchísimas personas ahí para que te capten. ¿Sabes lo que pasó? Justamente. Tuvieron los chances de como si le hubiera caído un rayo encima y le cayó el rayo de verdad. Correcto, exactamente. Esta mañana el rapero 69, Tekashi 69, que hace tiempo que no hablamos de él, enfrentó una vez más a la justicia. Se enfrentó una vez más a la justicia en una corte de Nueva York, donde se declaró culpable de 2 cargos. Bueno, Yelena estuvo presente ahí a la salida de la audiencia, conversó en exclusiva con 69, así que pasamos con ella de inmediato, Yelena, para que nos cuente qué sucedió luego de la audiencia. Adelante. Hola, saludos a ustedes, mi gente, así es, estamos aquí en las afueras de la corte, en el mismo lugar donde Tekashi fue arrestado el año pasado por no cumplir con su libertad condicional. Y bueno, pues le tocó el mismo juez para responder por las sustancias prohibidas que le encontraron en Miami, las autoridades, y pudimos hablar con él en las afueras de este lugar. Les cuento que la sala estaba totalmente llena de estudiantes de leyes. Allí estaba Tekashi, o 69, acompañado no solamente de su abogado defensor, pero también de su madre. El juez le hizo varias preguntas, entre ellos supervisión entre 5 años a de por vida. ¿Ustedes saben que yo se lo puedo dar? Él dijo, claro que sí. Pero vean ustedes todo este chismecito que le preparé en el diario. Una vez más, 69 se presentó ante un juez en la Corte Federal de Nueva York para responder al allanamiento en su casa de la Florida, donde agentes federales y la policía local le confiscaron armas y drogas. El rapero se declaró culpable de los cargos de posesión de o éxtasis y cocaína, pero ya cumplió su arresto domiciliario en la Florida. Sin embargo, continúa en probatoria. Esta mañana 69 escuchó los señalamientos del juez, quien dará a conocer muy pronto la sentencia, pero se presume que cumplirá varios meses en la cárcel. Al terminar la audiencia, el cantante salió de la corte cabizbajo, con parte de su cara cubierta y muy medido en sus palabras. ¿Qué me puede decir referente a lo que pasó allá adentro? Nada, ponían la sentencia para septiembre 25. Ya me hice culpable. ¿Qué tú crees que fue lo que pasó realmente? Porque estaban hablando de que te encontraron droga en una gaveta en Miami. Eso lo dejo a la corte. Eso se lo dejo a la corte, porque todavía tengo la sentencia. ¿Qué tú crees? ¿Cuánto ha cambiado tu vida volver de nuevo aquí a la corte de Nueva York? ¿Qué me puedes decir? No, todo bien, ¿sabes? Lo dejo en la mano de Dios. ¿Estás listo para enfrentarte al juez nuevamente? Sí, septiembre 25. ¿Estás nervioso? ¿Cuáles son las expectativas? No estoy nervioso, nada. ¿Tú crees que de repente han sido un poquito injustos contigo? No. Lo que pasa en la corte el 25 vamos a ver. Ahorita me tengo que ir a la probatoria a tomar orina. ¿Eso va a ser permanente por mucho tiempo? 6 años. El juez también le advirtió a 69 que pudiera tener supervisión de por vida, pero quisimos saber qué será de sus proyectos durante este tiempo. Oye, háblame de tu música, ¿qué está pasando contigo? Estoy esperando esto en la corte, pues no, a ver lo que va a pasar en la corte. ¿Qué le puedes decir a tus fanáticos que siempre te aman? No, que yo lo amo, que, ¿sabes? Estamos bien. Hablamos con el abogado Ozuna, quien nos explica cuál sería el futuro del rapero al declararse culpable de posesión de éxtasis y cocaína.
yo creo que el juez le va a dar un periodo de encarcelamiento. Cuando hablamos de 3 a 9 meses, nos referimos a cada cargo porque tiene 2 cargos. Sí, esos son las guías. El juez puede subir esa sentencia hasta 1 año, 2 años, si cree que el muchacho no se está comportando con las reglas de su supervisión. El juez dijo que puede llegar de 5 años hasta de por vida en supervisión. Eso puede ser verdad. Eso puede ser. Los jueces se frustran con los acusados y creen que la persona no está tomando las reglas serias. Él está en caso de probatoria. ¿Él puede salir del país? Algunos pueden pedir permiso a viajar, a trabajar, pero todo está bajo supervisión. Le cuento que esto fue un corre-corre porque esta corte tiene varias salidas. Cabe mencionar que 6ix9ine pues me pasó por al lado porque él tenía una suera en el medio de este calor. Me pasó por al lado, comenzó a caminar y justo como a casi 3 cuadras fue que pude finalmente entrevistarlo. Lo vi un poquito nervioso, un tanto como concern, podemos decir, obviamente porque no es para menos, él tiene que enfrentarse frente al juez, o sea, es cuando le van a dar la sentencia en septiembre 25. Le deseamos, por supuesto, lo mejor. No pudimos hablar con la madre ni el abogado defensor porque yo estaba muy entretenida tratando de buscar a 6ix9ine. Eso es todo de mi parte. De regreso con ustedes a los estudios. Bueno, pero por lo menos habló contigo, Yelena. Sí, Yelena corrió, al parecer, ¿verdad? Te veías cansada, claro, ¿verdad? Ya. Yo estaba sin aire. Sí. Y de verdad que le dejamos a 6ix9ine lo mejor porque siempre se ha portado muy bien en este show. Así es. Gracias, Yelena, un beso. Gracias, bueno, exactamente, desearle lo mejor y bueno, que aprenda, ¿no? De todos estos procesos y tropiezos que ha tenido y sigue teniendo, de algo hay que aprender siempre, hacer lo mejor. Yo llevo trabajando en televisión 30 años, llevaba tirando fotos de noticias por muchos años, pero lo primero que yo hice cuando era niño, o no niño, que era joven, sí, que yo iba al high school, es que empecé a tomar fotos en el periódico del colegio. Y después me empecé a tomar fotos de la lucha libre. Cuando empecé a tomar fotos de la lucha libre, las empecé a mandar a las revistas y comencé de fotógrafo de lucha libre para una revista japonesa. Iba por todos los Estados Unidos y el Caribe tirando fotos de lucha libre. Y conocía a una leyenda que murió hoy que se llama Hulk Hogan. Estamos hablando de los años... finales de los años 70, principios de los años 80, en esa época que después estuvo mucho más que él estuvo mucho más en todo esto. En los años 80 hizo películas. Hulk Hogan, la leyenda de la lucha libre, falleció esta mañana a sus 71 años de edad, según informa el portal de TMC. Los paramédicos asistieron a su domicilio en Clearwater, en la Florida, para asistir ante un aparente paro cardíaco. Ay, Dios. Hace tan solo unas semanas atrás su esposa había desmentido rumores de que el luchador se encontraba en coma y había dicho que estaba recuperándose de algunas cirugías. Hulk Hogan comenzó como luchador profesional a finales de los años 70 y se convirtió en uno de los íconos de la lucha americana. Se dice que acumuló una fortuna de alrededor de 25 millones, al igual que O.J. Simpson o La Roca. Apareció en varias películas de Hollywood y en los últimos tiempos sobresalió por su mediático apoyo al presidente Donald Trump. Así es, Raúl. Y bueno, 2 veces Hall of Fame en su área y campeón. Decían que él estaba muy enfermo, que había tenido varias cirugías, que estaba enfermo, que estaba recuperándose en su casa. Le pasó esto del ataque al corazón. Tú sabes que en la casa esa de Clearwater, donde él vivía, fue una casa que yo visité en varias ocasiones. Tengo una foto aquí con Hulk Hogan en su casa, en el parqueo de su casa hace unos años atrás. Muchos años atrás, cuando yo iba a visitarlo a su casa para tirarle fotos para la revista japonesa. ¿Cómo era él? ¿Su personalidad? Bueno, yo lo tiraba fotos, estaba hablando con él. No era como otros luchadores, Abdullah the Butcher y eso, que tenía mejor relación, Terry Funk, Dory Funk y todo esto, pero lo conocí en varias ocasiones, lo fotografié muchísimas veces a él. Me dio nostalgia porque en República Dominicana él, mis hermanos, mi familia, y bueno, todo el mundo lo conocía. Hizo un montón de películas de Hollywood, incluyendo, estuvo en la 3ª película de Rocky. Así es. O la 4ª, creo que fue, no sé si fue la 3ª o 4ª. Pero hizo un montón de películas en Hollywood y extremadamente quizás. Qué triste, una pérdida. Yo creo que él y André de Giant protagonizaron algunas de las peleas de lucha libre
más famosas en la historia. Así es, así que en paz descanse y bueno, mucha fortaleza a su familia. Una pérdida para el mundo, definitivamente. Bueno, vamos a dar la bienvenida, vamos a sentarnos aquí y dar la bienvenida a Roberto. Le doy un beso. Bienvenido, Roberto. Ay, casi me caigo. Bueno, la verdad que Hulk Hogan siempre fue un ídolo de la lucha libre y fue un pionero, ahora que estaban hablando de las películas, para crear pues como esos papeles de los luchadores que siempre han dicho que son buenos actores por el tipo de deporte que hacen. Y bueno, vemos ahora un Dwayne Johnson, The Rock. Vamos, Roberto, a hablar de esto. La lucha libre es de toda la vida. En México, uno de los deportes más populares, la Arena México, que todos los sábados tiene lucha libre y también otros días. Los luchadores mexicanos que le han dado la vuelta al mundo, y el lugar donde los luchadores les gusta más ir es a Japón. Y ahí va mucho Hulk Hogan porque era donde mejor le pagaban. Y este hombre al principio del WWF en Nueva York se convirtió de verdad en lo que era la persona más importante. Yo creo que era en un momento más famoso que la mayoría de los boxeadores. Oh, sí, totalmente. Es así, es así. Hulkmanía le decían él. Hulkmanía. Vamos a cambiar palabras y acusaciones entre José Manuel Figueroa y Ninel Conde parece no tener fin. Bueno, ahora es el turno del bombón asesino de sacar a luz detalles de la relación que tuvieron en el pasado los dos cantantes. Veamos. Ni piensen que Ninel Conde se iba a quedar callada ante las cosas que dijo José Manuel Figueroa la semana pasada en el aeropuerto de la Ciudad de México. Para que ella pueda tener un crecimiento espiritual o cristiano, porque creo que es cristiana. ¡Wow! Entonces, pues puedo utilizar la Biblia para atacarla, ¿no? Al parecer sí que la atacó con una Biblia. Y esa que está haciendo esta persona que me dices, este muchacho, es verbal y no se lo voy a permitir porque él sabe lo que me hizo y lo que vivió conmigo y se acuerda lo que hizo con aquella Biblia. Acuérdate, mejor cállate. Ninel siguió defendiéndose. Mira, si yo hablara lo que él me hacía, no le conviene. Mejor él mejor quedemos no como estamos. Yo no he querido hablar detalles porque son muy fuertes. Todo lo que yo viví con él. Nunca fue una mujer de una caricia sin un intercambio de regalo. ¿Por qué no puedes hablar de él? Quiero agarrar un pleito con alguien que ya perdoné. Perdono, pero fue una cosa que yo aprendí que no debes permitir. Que aviente la primera piedra el que esté libre de pecado, si realmente mi infidelidad fue tan grave, ¿no? Entonces, igualmente, siempre cuando apuntas para allá, hay 3 días apuntándote a ti, entonces hay que tener cuidado. Y a veces uno por inmadurez, por falta de conocimiento, por miedo, te quedas callado. Y a veces cuando quisiste de verdad, pues no quieres hablar de más. Es como si yo empiezo a hablar de cómo ella era si era o no buena en la cama o no, o sea, no es válido, no lo veo yo correcto, ¿no? Sin embargo, la mujer abusa de esa parte, ¿no? De poder tirar, ¿no? Y ya escudarse en el caballero y yo te puedo tirar, pero tú no me tiras a mí porque tú eres caballero, entonces no lo veo válido. Y creo que lo importante es, como les digo, denunciar a la verbal, mediática, lo que sigue es la física. Siempre ha sido su lema y su forma de mantenerlos ustedes al pendiente, ¿no? Entonces, yo creo que es más importante vivir una vida sin maquillaje, sin botox, sin falsedades, sin caras falsas, ¿no? Entonces, que busque su felicidad. Si realmente tienes felicidad, adelante, que su felicidad. Dios mío. Pero fuerte decirle a Ninel Conde que sin botox, sin falsedades. Déjame decir una cosa, estaban hablando de que si ella era buena en lo de... Pero yo me acuerdo en una ocasión que los acusaron de haber roto un cuarto en el hotel... Era el Hotel Hill, no me acuerdo. A ellos dos. De Los Ángeles, a ellos dos. Destruyeron el cuarto por completo. ¿Qué? ¿Y la Biblia? Pero hay que en Los Ángeles. ¿Cuál habrá sido la razón de romper todo? Porque como se ve aquí, al parecer hay como... Yo pensé que Ninel era una fiera. Bueno, pero él no dijo sí o no, Raúl. Él simplemente dijo, es como que yo me ponga a decir si ella es buena o no en la cama. O sea, que él no dijo nada al final del día, pero dijo mucho eso también. Está feo hablar de eso. Claro que sí, yo creo que ya... Cuando las parejas terminan, ya terminan. Yo espero nunca verme en esa situación. No sé, me parece mal. Eso es para hablarlo con tus amigos. Pero por supuesto. Bueno, tampoco. ¿Verdad que yo tengo siempre esa duda?
acá, Carlitos. Déjame contarte. Hazme cuento, pero después. Carlitos, yo llevo casado 30 años. Pero los hombres se hablan esas cosas entre ellos, porque, por ejemplo, las mujeres somos un poquito más reservadas en ese sentido. ¿Ustedes los hombres sí hablan más liberal? No, yo no me pongo a hablar de eso, no están en esa bobería. Bueno, muy bien, Raúl. Me encanta. No, vámonos. A mí me hablen de viajes, de restaurantes, de chef, de ese tipo de cosas. Ya no estoy en eso. Tú eres uno en un millón, Raúl. No, eres uno en un millón. Vamos a hablar de viajes. Hoy tengo una amiga mía que llegó de viaje. Lo primero que le digo, ay, ¿por qué no nos reunimos para ver qué tal estaba este hotel, esto, lo otro? Muy bien. Raúl, maravilloso, mantente así. Aparte así que tú tienes que respetar a tu esposa siempre, claro que sí. Bueno, se dio por finalizada la visita de Angelina Jolie en tierras mexicanas junto a su gran amiga Salma Hayek. Nuestras cámaras las pudieron captar en el aeropuerto antes de regresar a su rutina diaria y esto fue lo que pasó. Al parecer ya culminó la gira de Salma Hayek y Angelina Jolie por México, porque este fin de semana las vimos abandonando el país por separado desde el aeropuerto de la capital. Angelina iba sola con 2 mujeres y sin un solo guardaespaldas. Hi Angelina. Hi. Welcome to Mexico. ¿Qué tal Salma Hayek? Please. Do you like Veracruz? Yes, very much. Beautiful place. Lina, buenas tardes. Are you filming a movie in Veracruz? I was just happy to see my friends home. Thank you so much. Salma, por su parte, salió cubierta de miembros de seguridad, con audífonos en los oídos y casi todo su cabello en la cara, mientras uno de sus guardaespaldas la llevaba abrazada para que nadie se le acercara. Salma, ¿cómo estuvo la visita? Oye, con ganas de regresarte a México a vivir nuevamente, Salma. ¿Me gustó Angelina Jolie Veracruz, Salma? 2 minutitos, Salma, porque no te encontrado del gobierno, Salma. Te dijo Angelina. Salma, qué bonito que le des proyección a Veracruz y a todo México. Salma, ¿qué rincones de Veracruz pudiste enseñarle? ¿Van a realizar alguna película? ¿Cuál fue el motivo? No te portes así con la prensa, Salma, un poquito. Salma, ¿van a realizar alguna película? ¿Cuál fue el motivo de la visita? Salma, ¿cómo estuvo la visita? ¿Qué la agresividad con los medios de comunicación? ¿Solo cuando se requiere promoción y publicidad, Salma? Salma, ¿por qué permitiste a tu equipo que golpeara de esta manera, Salma? Como ven, Salma, más amable no pudo estar y respondió cada una de las preguntas que le hicimos. Yo de verdad que no entiendo, porque creo que hubiera sido más fácil si para por 2 minutos, habla con la gente y le dice, mira, voy a hablar con ustedes por 2 minutos. 2 minutos nada más. Y después me dejan caminar hasta mi carro. Exacto, ya está en su tierra. Eso hubiera sido lo más fácil del mundo. Sí, está en su tierra, Raúl. Y mira, Salma Hayek iba con un montón de guardaespaldas. Angelina Jolie iba sola. Eso me pareció súper curioso. Que iba seguro con el asistente y todo. No, pero los artistas de Hollywood no andan con guardaespaldas ni andan con nada. No, pero definitivamente algo le estaba pasando, tal vez porque no, por lo normal. Obviamente Salma tiene que ir con personas que sean guardaespaldas porque ella está casada con uno de los hombres más ricos del mundo. Correcto. Pero bueno, vámonos a una pausa. Y ya regresamos aquí en el Gorila Plata. Lo que pasa es que él y yo estamos saliendo mucho los fines de semana, acompañarnos uno al otro. Acuérdate que él está aquí de España solo, yo estoy aquí de Miami, de Nueva York sola. Todos te extrañábamos. No me importa que piensen diferente a mí o algo de eso, eso es lo de menos. Esa es la dinámica, lo que hace falta aquí, Raúl, y siempre tu opinión, lo que tú piensas, que no estamos de acuerdo contigo a veces, que tú me molestas. Por ejemplo, yo tenía vestidos a veces que yo decía en mi mente, Raúl seguramente me hubiera dicho esto. Así que esas cositas hacen falta. ¿Cómo tú pasaste el fin de semana? El fin de semana, bueno, el viernes estuve tranquilita en mi casa. Sábado fui a brunch con Borja, que es como mi fin de semana husband. Y el domingo, la verdad que estuve tranquila. Borja Voces, de Primer Impacto, es tu... Es mi esposo de fin de semana. De esposo de fin de semana. Sí, lo que pasa es que él y yo estamos saliendo mucho los fines de semana, acompañarnos uno al otro. Acuérdate que él está aquí de España solo, yo estoy aquí de Miami, de Nueva York sola. Entonces como que creamos esta dinámica de siempre. ¿Y nunca me vinieron a visitar a mi casa? Raúl, ya te dije que por respeto. Ok, ¿por qué no vienen un sábado a visitarme a mi casa? Ok, le voy a decir. Tú y tu esposo, Borja Voces, me vienen un sábado. Colaboradores.
y tu esposo me vienen a visitar un sábado en la casa o un domingo. No, mejor un sábado. Un sábado. Que este sábado, por ejemplo, ya tenemos planes para ir a ver a Laura Moro, que ella tuvo su cirugía hace poquito tiempo, que tuvo cáncer en la lengua, ya se mejoró muchísimo y estoy loca por verla. Entonces, el fin de semana que viene vamos a tu casa, el sábado. Mira, qué bueno, ¿no? Ya cuando yo esté ya nadando en la piscina y todo eso, ya ellos pueden ir a mi casa. Sí, Raúl, qué rico. ¿Cuándo puedes nadar ya, Raúl? ¿Ya casi? No sé. Todavía no sé. ¿Por qué? Porque creo que la camisa no luce rara. No, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Queda grande, Raúl. Sí, yo sé, todo me queda grande. Yo me di cuenta todo me queda grande y lo que me queda grande me queda pequeño. Raúl, yo lo que pienso es que tienes que cortarlo un poco. ¿Qué? Cortar un poco ahora los jackets. Me toca hacer ropa nueva. Sí, exacto. No, de aquí no tengo problema. De aquí no, es como de acá. Exacto. Ahora, ¿tú sabes qué? Yo me puse a cocinar el domingo. Cociné por primera vez después de mi operación. Te vi vegetalitos, lo pasé, hice unos vegetales espectaculares. Sí, la gente preguntándome que de dónde había sacado los vegetales, que de dónde había sacado el grill, todo eso. Vino un amigo nuestro, Manny Machado, a comer a la casa. Hicimos una carne, unos vegetales, comimos riquísimo, lo pasamos de maravilla allí hablando. Se vio todo rico. ¿De dónde tú sacas los vegetales? ¿Te vas a Homestead o lo compras en supermercado? No, lo compramos en un lugar local que se llama el Golden Hog en Key Biscayne, que tienen buenos productos. Si es mi hija, no, porque ahora mi hija se cree, ¿cómo se llama la muchacha esa que protesta por todo? Greta, que sabe todo. Greta Hamburg, esa. ¿Y por qué está Entonces mía ahora es la que sabe más de comida. No, eso no es orgánico, eso no es de aquí, esto no es de acá. Tienes que comer esto, tienes que comer lo otro. Mía, déjame tranquilo, por favor. Experta ahora en la dieta y Pero bueno, le va, está muy bien. Está bien, que coma saludable. Sí, está haciendo pilates como dos veces al día. Ay, qué bueno, Raúl. Y la verdad que ya se ha mantenido súper en forma. Me encanta, Raúl, y que estés comiendo rico y saludable.